todos? Bienvenidos una vez más a esto que es su espacio cuántico. El día de hoy tenemos el gusto de continuar con estos espacios de conversación donde entre los temas que hablamos pues justo incluimos las emociones, la salud integral, y para eso el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Pues con nosotros está Celia de Juan, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara y que bueno, cuenta con una diversidad de especialidades, entre las que destacan terapia ecléctica y terapia o desde el punto de vista de sexualidad, ¿correcto? Ajá. La especialidad en sexualidad. Por otra parte, bueno, ha impartido una variedad de cursos tanto nacional como internacionalmente. Adicionalmente, pues cuenta con varios talleres en relación al tema de las relaciones, de las emociones, y el día de hoy viene a compartirnos un tema que nos parece muy valioso y que ahora en el Día de las Madres que se acerca en este mes, que nos permite recordar un poco y dar a la mejor relevancia a este papel que se juega dentro del hogar y dentro de la vida de las mujeres o de muchas mujeres, pues justo hablar de este proceso que viven las mujeres, las mamás, cuando pues sus hijos dejan el nido. Pues bienvenida, Celia. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Y además que es un tema súper interesante. O sea, la verdad es que para mí no solamente interesante, sino que justamente es una etapa en la que estamos mi esposo y yo ahorita. Entonces cuando me invitaron a esto dije, wow, es lo que me toca. Entonces estoy feliz de estar aquí y de poder compartir con el público, con todas las mamás que están ahí y que están viviendo experiencias como estas y que a lo mejor no alcanzan a identificar qué es, ¿no? Simplemente empezamos a sentir ese vacío, no sabemos ni por qué, porque por un lado estamos felices de decir, bueno, nuestros hijos se están realizando, ya se fueron, y por otro lado decir, bueno, ¿y entonces por qué siento esto tan feo? Si se supone que debería de estar feliz, ¿no? Entonces ese sentimiento como tan mezclado, claro, que no alcanzamos a identificar. Entonces, bueno, pues yo feliz, muchas gracias y ojalá este tema realmente les sirva a todas las mamás que están ahí y papás también, porque esto no solamente lo sienten las mujeres, también lo sienten los papás y que seguramente pues les daremos un poquito, ¿verdad?, de esperanza de que esto pasa, de que esto cambia y de que el proyecto de vida futuro es muy interesante una vez que pasamos por la etapa que es una crisis que la mayoría de las familias pues, vamos a vivir. Muchas gracias, Celia. Justo por ahí tocábamos el tema y se hablaba del síndrome de nido vacío. Y ya te acercabas un poquito con esta introducción a él. ¿Cómo podríamos definirlo, compartirlo con los que nos ven para que empiecen a identificarlo si lo están viviendo, si lo han vivido? Pues sí, el síndrome del nido vacío está representado por el último hijo que se va. O sea, de alguna manera el sentir que se van yendo los hijos, bueno, cuando tenemos varios hijos, cuando tenemos solo uno, pues es un poquito más complicado, pero cuando tenemos varios hijos y se van yendo paulatinamente, se va sintiendo como ese desprendimiento, pero no se siente tan fuerte como cuando es el último hijo. Y que sabes que ya, el nido justamente se va a quedar vacío. Ese nido que construiste cuando empezaste a engendrar a esos hijos, cuando estuvieron en tu vientre, cuando tenías un proyecto de vida, a un futuro que ni te imaginabas que iba a pasar, ¿no? Simplemente era pues venir de esos hijos, la juventud, la inexperiencia, todas las emociones que se juntan cuando empezamos la familia. Y luego ir caminando con ellos y sentir que son tuyos y que nadie te los puede quitar. Sin embargo, llega un momento en donde sabes que ya tienen que irse yendo. Pero eso en la mente no es tan fácil de asimilar. Y como bien lo mencionabas hace un momento, pues si bien a lo mejor hay una conexión muy distinta entre el ser mamá y el ser papá con los hijos, pues este proceso lo viven juntos como padres, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos decir que repercute en las emociones de los padres este proceso, el inicio de este proceso de que se van los últimos hijos? Fíjate que aquí es muy interesante porque es algo que no hacemos tan consciente mientras lo estamos viviendo. Incluso hay una separación de la pareja cuando los hijos llegan. Se abren los caminos
¿no? Entonces van llegando los hijos y esa unión que teníamos como pareja, como esposos en un principio, que creíamos que nada nos iba a separar, ¿no? Que estábamos así y que estamos en esa emoción plena de poder entregarnos a una familia, y entonces empiezan a llegar los hijos y entonces se abre el camino. El padre, de alguna manera, por los sistemas tradicionalistas que tenemos. Creo que ahora las cosas están cambiando y podríamos hablar de las nuevas generaciones como diferente a esto que voy a decir ahorita. Pero quienes estamos en este proceso ahorita, sí nos tocaron esos sistemas tradicionalistas, donde el papá era el proveedor, donde la mamá era la que quedaba en casa y criaba a los hijos y los educaba. Y entonces se abre ese camino, el papá va al proyecto de ser proveedor, de traer lo suficiente a casa para la familia, y mamá enfocada a los hijos, a veces también trabajando, porque no es que no trabaje, bueno, ya el trabajo en casa es un trabajote, ¿verdad? Claro. Pero también un trabajo externo podría ser, pero es como el rol que le toca a la mujer. Y el hombre, de ser este proveedor, el proceso se abre y empiezan como los conflictos de la pareja incluso, ¿no? De esa separación. El impacto no se siente hasta que los hijos empiezan a irse, y entonces el impacto es doloroso, lo que se siente es dolor. ¿Cómo dirías o cómo podríamos ejemplificar cómo cambia este rol de los padres? Porque bien lo decías, ¿no? El primer cambio inicial es cuando tienen a los hijos, ¿no? Que a lo mejor había un rol de pareja, una forma de vérselo uno a otro como pareja, ¿no? Incluso, pues a lo mejor, y lo platico desde mi experiencia como hijo, que ahora nos compartías un poquito que tú lo vives como mamá ahorita este proceso, y yo no hace mucho lo viví como hijo dejando mi casa, y también alcanzo a vivir y a sentir lo que mis papás sienten a raíz de esto, ¿no? Y desde ahí, ¿cómo se empiezan a modificar estos roles de papás, ¿no? Desde el hijo, y yo me acuerdo mucho oye, ya quiero más independencia, ¿no? Si el papá estaba acostumbrado a estar como muy en la vida involucrado del hijo, pues empieza también a tener a lo mejor unos huecos hasta de tiempo, ¿no? En ese rol. Claro, claro. Creo que el hijo empieza a irse cuando siente que puede independizarse, cuando siente que tiene ya los recursos para no necesitar tanto a los papás. Y son dos procesos diferentes, porque el hijo pues claramente lo vive y lo siente, ¿no? Ya se siente independiente y tiene que empezar a separarse. Los papás no lo vemos tanto así. Siempre creemos que algo le falta, ¿no? Que algo le falta al hijo, porque no lo podemos vivir como lo está viviendo el hijo. Lo vivimos como el padre protector, que lo que quiere es asegurarse de que ese hijo va a estar bien, ¿no? Cuando tenemos nuestros hijos, una de las cosas más fuertes es cuando, fíjate, y esto es cuando son pequeños, que se independizan de pequeños, ¿no? Y que los tienes en la mirada todo el tiempo. O sea, los hijos pequeños siempre están en la mirada de los padres. Y de repente tiene que llegar ese momento en donde tienes que dejarlos de ver, o sea, todo el tiempo, porque el hijo ya es más independiente, ya no está en tu mirada. Claro. Y eso empieza cuando van creciendo los hijos, cuando empiezan a caminar, cuando son más independientes, cuando entran a la primaria, cuando van a la escuela, y entonces los dejas de ver. Y eso genera una ansiedad en los padres. Entonces imagínate, eso va creciendo y llega el momento en que se va. Ya no es solamente que lo dejas de ver, va y viene, ¿no? Va y viene. No, ya se va, ya se fue, ya no va a venir con esa frecuencia, ¿no? Ya estás tú sintiendo que tienes que soltar. Y eso es un impacto muy fuerte. Y algo que se me hace muy interesante que tú decías ahorita, hablando tú como hijo, es que el hijo también lo siente, pero los papás no nos damos cuenta de eso, que el hijo también lo siente. O sea, que al hijo también le duele la separación, pero sabe que tiene que hacerlo, porque si no lo hace, se queda atorado en el proceso de vida. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que algo que nos serviría mucho mamás y papás es que pudiéramos entender también que al hijo también le está doliendo. Porque a veces como en cierto
Egoísmo tal vez también de los padres, ¿no? Y hasta natural hasta cierto punto, sí, ¿no? Como, en este sentir. Como de decir, pues son mis hijos y qué mala onda que mi hijo se va, ¿no? O sea, qué mala onda que quiere vivir su vida. Y pues si yo le di la vida. O sea, creo que esa es una cosa muy fuerte, un sentimiento de yo le di la vida completa a mi hijo y ahora mi hijo se va. Y hay que entender que ese hijo necesita vivir su vida. Y eso no es tan fácil de entender. Racionalmente sí. O sea, aquí en la cabeza lo tenemos clarísimo, claro. El hijo crece, se reproduce y bueno, ¿no? Y se va y bueno, y nosotros también. Pero aunque cronológicamente crecemos, envejecemos, dentro de nosotros pareciera que no es así. O sea, no envejecemos igual como nuestro cuerpo envejece, ¿no? Nuestra mente queda conectada a procesos donde los hijos son la prolongación del proceso de tu vida. Y hay una transformación, o debe haber una transformación, que es la que nos cuesta tanto, ¿no? ¿Cómo definirías que se llevaría a cabo, se lleva a cabo esta transformación? Porque parece, no es un proceso que se lleve de un momento a otro en el momento que partes, sino es todo un proceso desde que te das cuenta que va creciendo, que se acerca ese momento, ¿no? Va a la universidad, ¿no? En el caso de cuando sucede así, y cuando empieza como a darse esta posibilidad de dejar el nido, ¿cómo vivir ese proceso como padres? Es muy interesante esta pregunta porque realmente lo que tenemos que hacer es como irnos previniendo, como irlo trabajando desde antes que el hijo se va a ir, entendiendo que ese soltarlos que nos cuesta tanto en las cosas simples, que se vaya a un campamento, que se vaya de vacaciones con sus amigos, que, o sea, nos cuesta mucho eso en la secundaria, cuando los vas como soltando, en la prepa, cuando quieren ir a la fiesta, cuando... Entonces si lo vas trabajando desde antes y vas como procesando esa separación, será más fácil que lo logres al final. Pero si los contuviste, si los retuviste y los tuviste ahí sin soltarlos durante toda tu vida, va a ser como una doble dificultad para el hijo y para los padres. Claro. Porque para el hijo también va a ser muy difícil dar ese paso porque lo que les vas a generar es inseguridad y miedo. Porque la seguridad tiene que venir de los padres, diciéndoles tú puedes volar, o sea, tú puedes irte, está bien, ve y vuelve, ¿no? Y aquí estamos, y la seguridad te da que aquí estamos, esa es la seguridad que tú tienes. Pero y cuando se van, definitivo también. La seguridad es una seguridad que les tenemos que dar cuando se van, y es muy difícil porque el sentimiento de desprendimiento hasta te genera enojo con tu hijo. Claro. Porque se va a ir y te va a abandonar. Y entonces en vez de lanzarlo, lo manejas con enojo. Entonces no le das la seguridad de que ese hijo sí va a estar bien. ¿Qué es lo que le tienes que decir? Vas a estar bien, porque yo ya te di todo para que estés bien, ¿no? Entonces ya tú puedes tener esa libertad y yo te voy a acompañar en tu libertad y te voy a orientar, o sea, todavía te seguiré orientando porque he vivido lo que no has vivido tú. O sea, como en la edad, en los años, que pues solo los años te dan la experiencia, he vivido lo que tú vas a necesitar ahora, que es estando afuera, ¿no? Sí. Y yo creo que ahorita conectaría yo con justo una pregunta que te quería hacer, que tiene que ver con, seguimos siendo papás, seguimos siendo mamás, ¿no? Pero cómo se resignifica esta noción de maternidad, ¿no? En el caso de las que nos escuchan, una vez que el hijo deja el nido. Uh-huh. Claro que seguimos siendo mamás y claro que siguen siendo papás, ¿no? O sea, eso no se acaba nunca, ni en la muerte, creo yo, ¿no? Porque de alguna manera incluso hasta cuando morimos siempre está ese recuerdo del padre o la madre, y no solamente el recuerdo del amor, sino el recuerdo de las enseñanzas y de las experiencias, ¿no? Bien me decía mi mamá, ¿no? Ajá, tenemos todas esas frases y que quedan tan claras, y que incluso en mi caso, que ya perdí a mi mamá, ahora que la perdí,
cada vez más recuerdo lo que me decía. O sea, ahora le doy un sentido y un significado tan diferente, ¿no? Incluso me acuerdo que me decía, y cuando yo ya no esté, no sé qué, yo decía, qué bárbara mi mamá, ¿no? ¿Cómo se atreve a decirme esas cosas? Es puro chantaje. Pero ahora entiendo por qué me lo decía, que esa es otra cosa que mamás y papás que nos están escuchando ahorita seguramente saben esto, ¿no? Lo sabemos, que llega un momento en donde vamos a chantajear también. O sea, tenemos también esta parte porque es como una defensa con los hijos, ¿no? Y entonces acuérdate, ¿no? De que aquí estoy, y acuérdate, y cuando te vayas, quién sabe qué, ¿no? Y tenemos nuestras frases. Seguimos siendo mamás y papás en la reconstrucción. Tenemos que reconstruir primero nuestras vidas en el matrimonio, porque nos volvemos a encontrar con nuestra pareja, de la cual nos habíamos separado, ¿no? Y nos habíamos enfocado a los hijos y ya no está nadie, y ahora te tengo a ti, y te veo a ti, tú me ves a mí, ¿ahora qué hacemos, no? Ya no sabemos qué hacer con esto. Entonces ahí tenemos que reconstruir. Y entonces unirnos nuevamente como pareja para ser esa mamá y ese papá desde esta fortaleza, proyectándonos a esos hijos para ese ejemplo de lo que ellos ahora tienen que hacer. Claro. ¿No? Ya sea que están conformando una familia, que en su gran mayoría pues eso es lo que sigue, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura más tradicionalista, el hijo sale cuando se va a casar. Y que justo ahorita que retomabas, esto que mencionas, justo minutos antes de comenzar a grabar el día de hoy, hablamos de cómo también desde la educación tradicional, pues justo ahorita estamos viviendo una ruptura, un cambio de paradigmas, de roles, de incluso de momentos para partir también del hogar, donde ahora no necesariamente los hijos pues esperan a casarse, incluso pues se van desde antes a estudiar en el extranjero mucho más que antes, ¿no? Quieren vivir solos, experimentar, e incluso se lanzan sin esta aparente seguridad, ¿no? Uh-huh. Que antes era, bueno, ya me puedo hacer cargo financieramente, emocionalmente, etcétera. Y eso también plantea un reto desde el paradigma de los que ahora son papás y de los que ahora están siendo hijos. Sí, claro, eso ahora pasa cada vez más. De hecho, yo tengo 2 hijas de 20 y 21 años que viven en el extranjero desde hace 3 años. Y lo difícil que fue dejarlas ir, ¿no? Y lo difícil que es dejarlas ir todavía. O sea, como es ir e incluso ellas, ¿no? Como lo dicen, mamá, tengo 20 años y ya tengo 20 años, ¿no? Y para mí, pues 20 años es nada, ¿no? Pues ¿qué son 20 años, no? Pues estás chiquilla. Y no, me dice, pero estoy aquí sola, ¿qué crees que no resuelvo mis cosas cuando tú no estás, no? Porque pues voy y las visito y luego dice, pues yo resuelvo todo cuando tú no estás, no creas que estoy esperando a que tú me lo resuelvas, pues si no estás. Pero es algo que nos cuesta tanto trabajo entender, ¿no? Hay que lanzarlos a los hijos, sobre todo ahorita, los retos son tan grandes, mamás y papás, son unos retos que estamos viviendo tremendos. Esta generación nuestra ha vivido de todo, nos han tocado todos los cambios, desde la televisión en blanco y negro a la televisión a colores, el internet, o sea, una serie de cosas que vamos como en una revolución que no alcanzamos a entender cómo hacerle con tanto. Y la cuestión de los hijos es una cosa muy importante. Entonces, soltarlos a tiempo. Claro que tenemos que ver la madurez que tengan nuestros hijos, que esa es una de las cosas importantes, ¿no? ¿Qué tan maduros están? Por eso decía anteriormente que cuando se van los hijos es cuando están preparados para irse. Ahora, una cosa que nos tendríamos que preguntar también, mamás y papás, ¿qué tanto los preparamos para irse? ¿O qué tanto los estamos reteniendo? Porque nos cuesta tanto trabajo. Y esto que voy a decir es como un reto para nosotros, papás y mamás, ¿no? Es qué tanto confiamos en nosotros mismos y en lo que les dimos, en la educación que les dimos, en esas herramientas, en las herramientas, ¿no? En lo que les enseñamos, en los valores, en los principios. Es cierto que el mundo de afuera es una jungla ahora, pero no podemos evitar eso, pero sí podemos enseñarles a ellos cómo vivir en la jungla, o sea, cómo hacerle, qué herramientas tener para salir al mundo y vivir en esa jungla.
Y eso es lo que nos tiene que dejar a nosotros la seguridad de lo que hemos hecho. Claro, y sobre todo estando conscientes que eso es un paso inevitable, pues incluso de manera, lo podría decir, lo más sano que puede pasar, ¿no? Que el hijo pueda, pues ahora sí empezar a crear su propio camino. Claro, y que tú le diste las herramientas para defenderse. Oye, en ese camino. Celia, en ese contexto, como nos platicas, pues alcanzo a visualizar como diferentes momentos, ¿no? Esta parte que nos compartías del prepararnos para, ¿no? Desde el conocer, desde ser esta conciencia de que va a suceder y que tengo que a lo mejor el ir soltando me va a permitir vivir este proceso de manera más equilibrada, quizá mucho más pues amigable conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? En el caso de las mamás. Y por otra parte, pues también un poco el tema de, en el proceso de ir llevando, como bien decías, el rol que empiezo a modificar, ¿no? Desde en mi persona, desde con mi pareja. ¿Cómo podríamos, para ir cerrando este espacio, el sobrellevarlo una vez que ya está sucediendo? ¿Cuáles serían, no quisiera decirlo a modo de tips, pero sí a lo mejor ciertas herramientas que como papás, madres, padres podrían tener para justo gestionar estas emociones, porque las energías son muchas? Claro. Pues yo creo que sí hay puntos que podemos tomar en cuenta y hacerlos conscientes. Una de las cosas interesantes del ser humano es que la conciencia es lo que te ayuda. Como muchas de las cosas que vivimos están en el inconsciente. Y hasta que no las pasamos al consciente es cuando podemos como tenerlas en nuestras manos y decir, ok, esto tengo. ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿No? Entonces lo primero es eso, la aceptación de lo que estoy viviendo. ¿En dónde estoy parada? ¿No? Es como cuando vas en un tren de alta velocidad, ¿no? Entonces vas en el tren y llega un momento en que te tienes que bajar, esperando que no sea que tengas que jalar el cordón de emergencia, sino que te puedas bajar tranquila y entonces te bajes y digas, ok, ¿qué dejé atrás? ¿En dónde estoy parada y para dónde voy? ¿No? Y entonces, ¿cómo proyectar ese futuro? Eso es uno. Dos, vivir el dolor, porque duele, y está bien que duela, y no es malo el dolor nos hace crecer. Es como la forma en que tú sales adelante, cuando tú abrazas el dolor y dices, es mi dolor, y de aquí voy a crecer, y de aquí voy a cambiar, y ¿qué voy a hacer? No se me está acabando la vida, mi vida está ahí, al contrario. Ahora yo tengo que florecer desde el fruto que estoy viendo, ¿no? Porque ya di ese fruto y ese fruto ahora va a florecer y va a dar lo que tiene que dar y ahora también yo tengo que florecer y seguir adelante. Entonces hay un proceso de duelo y también hay que entenderlo y hay que vivirlo y hay que decir, sí, estoy triste, se me va el hambre, o sea, no tengo apetito, me genera ansiedad, y esto estoy viviendo. Y lo estoy negando como la primera etapa del proceso, porque además es un duelo. Y entonces hay que saber que hay un duelo que vamos a vivir y que ese duelo se va a ir dando y que vamos a estar tristes en ratos y contentos en otros ratos y lo vamos a negar en otros ratos y no lo vamos a querer, pero hay que hacer conciencia de que estamos en ese duelo. Y luego hay como que reinventarse, ¿no? Esa palabra moderna me encanta, de reinventarte, ¿no? Porque entonces ahora tienes que, con toda tu experiencia, que es una maravilla, es una riqueza grandísima que tienes ahora, porque ahora eres rico, tienes un capital gigantesco por todas tus experiencias, tienes más tiempo y a lo mejor muchas de las cosas que no habías podido hacer ahora las puedes hacer. Y entonces, ¿qué son todas esas cosas, mamás, papás, que no habíamos podido hacer y que ahora podemos hacer? Y entonces vamos a enfocarnos. Y al final, bueno, también es esta pareja que tengo, ¿no? ¿Cómo puedo regresar a la intimidad? Y a la intimidad no me refiero en aspectos sexuales, no, me refiero a la intimidad, ¿no? Esta intimidad de pareja. A esta intimidad, ¿no? de pareja, a esta complicidad, a estamos aquí y vivimos todas estas experiencias y los frutos ahí están y ahora ¿qué nos toca? Y en esta unión, en esta fortaleza, ¿cómo podemos acompañar a nuestros hijos?
porque mamás, papás, vamos a seguirlos acompañando, eso no se acaba, vamos a seguir ahí, pero hay que entenderlo desde esa perspectiva. Claro. Pues Celia, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad, riquísima la plática. Creo que para todos los que nos y las que nos escuchan, pues va a ser muy valiosa toda esta información que nos compartes, y nos encantará tenerte en otro espacio para seguir platicando de este y otros temas que sabemos por tu experiencia y tu larga trayectoria pues nos puedes compartir. Con muchísimo gusto y muchísimas gracias a todos, y esperemos de veras que esto, ahora para el 10 de mayo, pues felicidades, ¿verdad? Para las mamás, felicidades para los papás, y pues yo dejo este mensaje o esta palabra, ¿no? Como algo importante, que es conciencia. Hay que hacer conciencia de lo que estamos viviendo y eso nos va a ayudar mucho. Gracias por la invitación. Pues gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cuántico QSD3, tanto en Facebook o en Instagram como Cuántico-QSD3. Y bueno, esperemos vernos en otro espacio cuántico más. Y recuerden que lo natural es sentirte bien, lo natural es cuántico. Gracias a todos.